Sí, 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 recuerdo que habíamos quedado en esto, Maricel. Bueno, cuando quieras, ahondamos en el tema. Bueno, bueno, mucha gente pregunta con respecto a la poda. O sea, ¿para qué se hace la poda? Específicamente, ¿no? Claro. O mucha gente lo toma como por costumbre todos los años, al iniciar la época de helada, la época fría, se realizan las podas. Principalmente la poda se hace para limpieza de la planta. Claro. Para poder sacar todos los bajos viejos, ramas secas, y darle como un rejuvenecimiento, digamos, a la planta, que va a traer, posterior a la poda que se realice, la profusión, la explosión de nuevas ramas, nuevas hojas, para la época que se avecine, que es la época propicia para las plantas, como es la primavera. Exacto. Y la época de los primeros calorcitos. Por ahí a lo mejor puede parecer, discúlpame Celia, por ahí a lo mejor puede parecer obvio hacerlo en otoño-invierno, pero ¿qué pasa si nosotros podamos en verano, por ejemplo? Bueno, ese es el problema. Lo recomendable, la poda, es realizarla en esta época fría, que es cuando la savia, por todos los vasitos, digamos, donde circulan todos los nutrientes de la planta, sí, están abajo en la zona radical, en la zona de la raíz. Es decir, que por más que uno pode gajos en la superficie, arriba, en las puntas de un árbol, supongamos, sí, la savia no va a circular y no se va a desbordar ni se va a volcar de la planta, corriendo el riesgo de una posterior pérdida de ese ejemplar, porque al perder la savia, si uno lo hace en época de primavera, cuando la savia ya está circulando por toda la planta, sí, la savia empieza a gotear, por decir así, a perderse, y entonces corremos el riesgo de que la planta se seque. Claro. Planta, cualquier arbusto, árbol, frutal. Bien. ¿Y qué es lo que sucede? Los brotes, que deberían estar largando y renovando toda la cuestión de ramas de la planta, ya no tienen la vigorosidad que tendrían porque se realizó la poda en una época posterior a la que se debería haber hecho. Claro. Y ahí va directo a que se muera posiblemente la planta, ¿no? Claro, muchas veces sí, por eso se recomienda también, el corte no tiene que ser horizontal cuando uno realice el corte con la tijera de poda, tiene que ser como transversal, como al sesgo, como le decían antes la gente. O sea, cruzadito, para que la savia que pudiera llegar a salir, que es poca en estas épocas de invierno, prácticamente la savia no sale porque está en la zona de la raíz, como dije anteriormente. Sí. Al estar de una manera transversal el corte, no se estanca ni la savia ni tierra que se acumule, que pueda podrir el gajo ese donde uno haya hecho el corte. Bien, bien, bien. O sea, principalmente se lo hace para que la planta se renueve, como ser en los rosales. Si uno deja un rosal sin podar en esta época invernal, va a tener los mismos gajitos, la misma frondosidad que tuvo el año anterior, pero no va a haber esa profusión, esa cantidad exagerada, por decir así, de pimpollo, hojas nuevas, flores, porque son ramas viejas. Uno, al hacer la poda, estimula el crecimiento de nuevas ramas con mucha más fuerza, por decir así, y capacidad de producir flores. Claro, bueno, claro, le viene muy bien hacerlo. ¿Esto pasa en todas las plantas y árboles? ¿En todos hay que hacerlo, Celia? Y depende, como ser en frutales, se recomienda porque cualquier frutal del que hablemos necesita sol la mayor cantidad de horas diarias. Claro. Tenemos muchas ramas que van a estorbar, digamos, con su follaje y con su cantidad de fruta a la recepción que tenga esa planta de horas sol, que se le llama. O sea, lo recomendable es quitar las ramas
centrales de los frutales, para dejar que también la corriente de aire y sol penetre hasta en esas frutas que están formándose en el interior de la planta. Bien, bien, bien. O sea, eso sería una poda de formación, porque uno cuando tiene frutales tiene que realizar esa poda, que es como darle las características más beneficiosas para que esa planta produzca frutas sanas, con un sol adecuado, que no sean apretadas la cantidad como ser de ciruelas, de duraznos, porque todo eso también desfavorece desde el punto de vista que al no tener mucho aire y mucho sol, empieza como a producirse distintos tipos de plagas, pulgones, cochinillas, hongos, claro, que se acumulen en esas partes sombrías de los frutales. O sea, esa sería una poda de formación más que de renovación. Bien. Y si, por ejemplo, yo voy ahora a tu vivero y quiero comprar a lo mejor un árbol frutal y demás, y está podado, por ejemplo, imagino que deben ser las ramas tal vez, y sin hojas, sin nada. Digo, la gente confía en eso, digamos, se lo lleva así, sin verlo florecido. No sé si me comprendés, digo... por ahí a lo mejor medio pelado y claro, sí. Porque pasa lo mismo en tu vivero, ustedes también podan lo que tienen, o sea, digo, hasta para venderlo de esa manera. No sé si es así, yo te consulto. Es que en esta época todo lo que es frutales, excepto los cítricos, vienen sin hojas, vienen los palitos solos, el tallo principal, claro, y las ramitas laterales, porque es el periodo normal, digamos, que tiene una planta, que es que en invierno pierde todo el follaje. Claro. O sea, la gente confía porque se ve a simple vista que el frutal está en óptimas condiciones. Claro. Lo que ahora se recomienda, que son de menor costo, también por ahí gente a mí me pregunta qué diferencia hay entre comprar un frutal a raíz desnuda y comprarlo en el envase con tierra. Ajá. Sí, es más barato, porque uno va a los viveros mayoristas directamente, es como que te arrancan la planta de los zanjones que tienen hechos con las distintas especies de frutales, te ponen una bolsita que cubra la raíz y vos lo traes a tu casa y lo podés plantar. Es de menor costo. Pero no va a durar nada. Funciona porque la savia en este momento, como te dije, está abajo, en la raíz. Claro. Es decir, que si vos la compras, inmediatamente la pones en tu casa, en un hoyito adecuado, con buena tierra, esa planta prospera. Qué no bueno. Así en época de primavera, sí o sí, todo lo que sea plantas, árboles, arbustos, pinos, palmeras, lo que sea, tiene que estar envasado indefectiblemente, porque en ese momento toda la savia empieza a circular por toda la planta. Claro. Entonces sí o sí el trasplante se debe hacer con el pan de tierra al hoyo que uno tenga realizado en su casa. Bien. Y la forma de podar, yo imagino por ahí, a lo mejor árboles que ya tienen un montón de años. Recuerdo a mi padre, por ejemplo, ver podar algún árbol en casa. Lo hacía con un serrucho, por ejemplo. En algunos casos he visto hasta con una, como moladora no, como una sierra, por ejemplo, eléctrica. Digo, ¿qué es conveniente? Motosierra, decimos. Sí, una motosierra, exacto. Sí. Eso ya es muy sofisticado, ¿viste? Nosotros teníamos un serrucho así a mano nomás la cosa, sí. poniéndole toda la fuerza, pero ¿está bien así, por ejemplo? Digo, a veces uno puede podar haciéndolo en la época del año correcta y todo, y haberlo matado lo mismo al árbol. Digo, en algunos casos ha pasado de que no floreció más, lo hemos podado mal. Sí, indefectiblemente que la poda tiene que hacerla alguien que conozca un poquito, ¿no? Claro. Sí, la mayoría de la gente lo hace, digamos, en su propia casa y sin conocimientos previos, pero hay quienes, o sea, si el árbol es pequeño y las ramas no son muy robustas, se hace con tijera de podar. Evidentemente que si tenés
ramas de un diámetro, supongamos, de 10, 15 centímetros, Sí. con tijera es imposible hacerlo. Claro. Sí se hace con serrucho, sí, como decís vos que hacía tu padre. Ajá. Y bueno, y ahora ya de manera más mecanizada, digamos, usan las motosierras para árboles de gran porte. Claro. Pero cortándolo en el lugar que tiene que ser, si no, lo matamos. Claro, en el lugar correcto y como te digo, no de modo horizontal. Tales así que vienen algunas sustancias que se le ponen, generalmente a modo casero, digamos, después en cada corte se le puede poner un poco de cal. Ah, mira. Se le puede poner ceniza para evitar que en ese corte entre algún microorganismo, algún bichito que vaya a terminar pudriendo ahí donde uno realizó el corte. Claro, es como una herida, digamos, como nos pasa a los humanos. Uno produce un daño a la planta. Claro, exactamente. Por más que lo haga con un beneficio posterior. Claro. Pero por eso hay que cuidar las especies con un corte adecuado. Y bueno, y estas cosas así caseras, digamos, que antes la gente las usó. La cal es muy conocida en los frutales y todo, porque tiene un beneficio desinfectante, claro, antiparasitario, antifúngico, o sea, evita que la ataquen hongos en tiempo de llovina, todo eso. Qué buen tip que acabas de compartirnos, Celia. La verdad que ignoraba que esto se podía hacer. Sí, muy bueno. Sí, la cal directamente, sí. Y en plantas chicas, te digo, lo que también se le suele poner es ir derritiendo una vela y a medida que gotea no es resina, es como la esterina de la vela, y se seca, cubre e impermeabiliza donde uno ha hecho el corte. Ajá. Eso se usa también en plantas más pequeñas. Mira vos. Y la función es la misma. Pero qué bien, qué bien. Yo lo único que conocía de cal era cuando pintan los troncos, ¿viste? A la mañana, para abajo, ¿viste? Que quedan como todos pintaditos de blanco. Sí, nada sí, más. Sí. Que también quedan lindos. Bueno, eso pero no es por decoración, tiene la función esa. Ah, mira. Sí. Pensé que no. Pensé que así en seco directamente se le puede poner donde uno realizó el corte. Qué el polvito, digamos, la cal de esa deshidratada. Claro, sí. Qué bien esto que nos contaste, un tip para anotar, así que bueno, la gente que está podando sus árboles, atención con esto para protegerlos de que no se nos enferme. Es recomendable eso, sí. Por acá nos consulta. Uno después encuentra tallos negros y vos decís, ¿qué pasó? Se me empezó a secar la planta que podé. Y la explicación es esa. Uno no desinfectó donde realizó el corte. Mira, tengo una consulta de Ro Castillo, que nos acaba de escribir a nuestro WhatsApp, y dice: buen día, mi pregunta es, tengo un laurel que se fue muy alto, ¿en qué época es mejor podarlo y cómo hago para que de la poda, digamos, salgan hijos? No sé si querrá trasplantarlo, porque también vamos a hablar de eso hoy. Vos sabés que yo tuve un laurel y también se apestaba mucho, así que... Sí, le agarra un hongo al laurel, que empiezan las hojas a ponerse de color grisáceo, oscuro, tirando a negro, así. Exactamente, y ella pregunta esto, en un laurel muy alto, ¿qué habría que hacer, Celia? Y en un laurel muy alto, lo recomendable, como al igual que en muchas plantas frutales, que uno dice que después es imposible recoger los frutos, uno hace también esa poda, que es una poda de limpieza y formación del frutal. Ajá. Como te expliqué antes, tiene que dejar el pasto de corrientes de aire para evitar muchas plagas, pestes. Y en el laurel también. El laurel generalmente crecen muy amontonadas todas las ramas. Sí. Entonces lo que hay que hacer es cortar los extremos hasta unos 2 metros aproximados, y no se hace de poda nuevas plantas. El laurel larga desde la raíz nuevas plantitas.
empiezan como a multiplicarse de los extremos de las raíces y vos ves que empiezan a hacer plantitas en la tierra. Claro. Lo ideal es sacarlas en esta época del año, tratando de sacar con raíz, digamos, y colocarlas en envases, macetas, donde uno quiera, para cuidarlas más detalladamente y lograr de ese modo nuevas plantas. Claro, porque el laurel no prende de gajo, ¿no? Es con raíz. No, por eso te digo, de podas no. Perfecto, bueno, ahí le respondimos. Por acá hay un reclamo, no para vos, pero es para la ciudad de Jesús María, en donde parece que entre las calles Sarmiento y Almafuerte han podado los árboles, que dice que eran hermosos, con la sombra que tenían y todo, nos cuenta acá este oyente. Dice, es necesario podar, por supuesto, pero no cortar así esos árboles que lo dejaron tronco solo, dice, una tristeza. ¿Ahí habrán hecho mal o por más que queden así tronco, volverán? No sé qué árboles serán, deben ser los árboles de calle, claro, eso siempre verde. Depende la especie que sea. Claro. Hay plantas que sí, las podan de manera drástica y no tienen ningún problema en volver a formar follaje. Pero hay plantas que se sienten, por decir así, y los cortes no tienen que ser tan drásticos. Claro, en paraísos como ser, tanto japoneses o sombrilla que le llaman, el crecimiento es muy lento. Es decir, que si se le hace una poda drástica, tal vez pase todo el verano y recién empiecen a largar nuevas ramas. Esto pasó, nos cuenta César, de paso, entre la calle Italia y Sarmiento y Almafuerte. Es aquí en nuestra ciudad. Bueno, estamos hablando con Celia del vivero Azares, que está en la localidad de Anfunes. En todo caso, después, César, si podés pasar y pasarnos una foto, yo después te lo comparto, Celia, para que nos cuentes a ver qué pasó. Por acá también te pregunta otro oyente. Estamos a full, te digo, están todos a pleno. No me dejó el nombre, pero le voy a pedir después que me deje el nombre. Dice, buenos días, pregunto, una amiga tiene planta de laurel. ¿Cómo estamos con el laurel? Yo sé pedir para la cocina y sirve para las polillas, pero ya noto, dice, no es el mismo aroma que antes. No sé si... ¿Cómo acá? A lo mejor... No sé si lo quiere usar... a lo mejor como para dejarlo así como en el ropero, imagino las polillas, no sé qué me habrá querido decir con esto. Ella pide para la cocina, digamos, le cortan así, yo también pido a veces que la gente que tiene planta de laurel incluso lo seco para seguir usándolo, pero ya nota, dice que no es el mismo aroma que antes, cuando se seca. A mí me pasa con el laurel, que ya ha pasado un tiempo seco, también pienso que ya no funca más. No sé vos, Celia, ¿qué decís? Sí, el laurel, pero conservado correctamente, vos lo que tenés que hacer es ponerlo, o sea, depende del modo en que se lo seque al laurel. Si vos lo dejas que se seque en las ramitas y queda con un color verde oliva o opaco así, conserva el sabor, el aroma, digamos. Pero si vos lo dejas y la hoja se pone marrón, ahí sí pierde. Si vos no lo secas correctamente. Ahí está Natalia, que nos escribe, entonces claro, hay que secarlo con un pedacito de rama, digamos. Con la rama y dejarlo donde reciba aire. O sea, no lo tenés que embolsar verde, por decir así. Porque si vos lo embolsás verde, se pone de color marrón cuando se seca y ahí no conserva el aroma. Claro. Bueno, veo que hice todo mal, Claro. No, hay que dejarlo que se seque y vos vas a ver que cuando lo secas en corrientes de aire o colgadito de algún lado, se mantiene el color verde. Mira. Y persiste el aroma. Y le da un gusto a la comida espectacular, me encanta. A la salsa, inigualable el laurel. Amo el laurel. Y también he tomado té de laurel, de paso lo recomiendo, Sí, también es recomendable. Viste, cuando tenés como mucha energía cargada, según dicen, un tecito de laurel, con eso te relajás, es como una valeriana. Sí.
Por acá preguntan también qué son las plantas de raíz desnuda y cómo se deben plantar. Yo me acuerdo que en algún momento contaste esto, pero si lo podemos repasar. Sí. Y bueno, es más o menos, te lo mencioné hace un ratito, lo de raíz desnuda, es cuando directamente vos los compras sin el pan de tierra. Claro, Son bien. más económicos, en esta época es recomendable plantarlo, no se corre el riesgo de que la planta se seque. Y económicamente conviene a la gente porque, claro, tiene envasa, más la tierra, el envase, el traslado, el flete que uno debe hacer de plantas con un peso así determinado, ya con el pan de tierra, todo eso encarece los costos. La raíz desnuda es más económico. Ajá. Y la savia está en la raíz, entonces puede plantarse sin correr el riesgo de que la planta se seque. Fantástico. No así en época de primavera, donde las plantas sí o sí deben comprarse envasadas y de ahí ser trasplantadas en nuestros hogares. A mí me pasa, por ejemplo, que yo le he visto a mi madre, lo digo así de experiencia, que ella, por ejemplo, si tiene una planta así sin tierra, la deja unos días en agua y después la planta. ¿Eso está bien? Sí, hay gente que lo toma como costumbre, pero no es necesario eso, porque si vos inmediatamente, supongamos vos decís, tengo una rosa en mi casa, sí, quiero cambiarla de lugar, sí o sí, para cambiar cualquier planta, arbusto, enredadera, lo que vos quieras pasar de un lugar a otro, se debe hacer ahora. Bien. Cuando la savia está en la raíz, todos los líquidos que circulan están en la raíz. Entonces vos cavas tratando de dañar lo menos posible y sacar con la mayor cantidad de raíces que se pueda. Se tiene el hoyo hecho en el lugar nuevo donde la quieras poner. Sí. Y entonces directamente la sacas y la colocas en el nuevo lugar. Y la rosa, que es tan delicada, ahora que mencionaste la rosa, ¿no? No a cualquiera le prende. ¿Por qué será? ¿Vos decís de podas o la planta comprada? No, no sé, yo veo por ahí gente que tiene en su jardín rosas y están espectaculares. Yo compro una rosa, por ejemplo, no yo porque no he comprado, pero digo a lo mejor, y no prenden, digamos, muere muy rápidamente. Seguramente por todos estos tips que nos contaste que hay que hacer, pero digo, la rosa es muy delicada, ¿o no? No es delicada. Es un mito. Los cuidados básicos que es al trasplantar, vos tenés que tener buena tierra donde la vayas a poner. Ajá. Una tierra rica en nutrientes que te va a asegurar buen desarrollo en las raíces, buen desarrollo de flores, de follaje. O sea, con una tierra rica en nutrientes es indispensable para la rosa. Fantástico. Tiene que tener buen drenaje, porque la rosa, si bien es cierto, es una planta que necesita mucha agua, no tiene que encharcarse, es decir, una tierra que no drene, que el agua no baje, que se encharque, eso no la favorece. De ahí, digamos, un riego semanal es suficiente. Bien. La helada no la daña. Es muy perseguida la rosa por los pulgones. Apenas empiezan los primeros calorcitos, se posan en pulgones. Pero eso se soluciona con algún insecticida o comprado o casero, jabón blanco rallado con un poquito de un ajo picadito, un chorrito de vinagre. Se deja reposar de un día para otro, se cuela y con eso se pulveriza. Ah, mira. O sea, sería, perdón, el cuidado de los pulgones. El jabón blanco rallado. Le pico un ajo y un poquito de vinagre. Sí. Lo dejo un día, lo cuelo y con eso, con un rociador, le echo en las hojas, la flor, todo.
Sí, sí. Fantástico. También te digo, recomiendan quienes fuman los filtros, las colillas, unas colillitas ahí, se pone, te digo, un olor fuerte con la mezcla del jabón, del alcohol, del vinagre, la nicotina que pueda tener o un poquito de tabaco, se Ajá. deja de un día para otro, se filtra y con eso se pulveriza. Otro Con tip eso casero. funciona bien para el tratamiento de cochinilla. Y si no, vienen productos específicamente para cochinillas, para pulgones. Qué bien, qué bien. Bueno, otro tip para que la gente vaya anotando. De todas maneras pueden comprar esto que vos decías, pero si no, lo hacen casero. O sea, vos sabés todo, ¿eh? Los remedios caseros para las plantas, increíble.